A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Algunos dirigentes en Puno convocaron a un paro regional que no ha tenido la contundencia, ¿no? Ellos en esta medida exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y esto como antesala, ¿no?, a una pretendida toma de Lima para el mes de julio. Para evaluar este tema, el comportamiento de algunos dirigentes también de las autoridades en Puno y del gobierno central, vamos a conversar con el doctor José Belón Jara. Él es abogado, analista político, jurista, ex procurador, y le queremos agradecer la amabilidad de compartir esta comunicación con Conexión Perú. Qué gusto saludarlo, doctor José Belón, muy amable. El gusto es mío, señor Hernández. Muy buenas tardes a ORCR a nivel nacional. Una primera lectura de lo que está ocurriendo en estos momentos en Puno. Hubo una convocatoria, pero no ha tenido la contundencia, no ha tenido el nivel que sí se presentó a fines de diciembre y a inicio del presente año. Sí, habría que analizar dos aspectos en el tema de la convocatoria al paro seco, le llaman acá en Puno. Mire, por un lado está el tema de algunos dirigentes y algunos autoconvocados que indican que tendría que continuarse con esta lucha en la pretensión de lograr la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Y el segundo tema que es importante analizar es que las economías ilegales están promoviendo estos paros a fin de que no se restituya el Estado de Derecho en la región Puno, fundamentalmente en la frontera. Quiero decir con esto que no se restituya la presencia policial, presencia de aduanas, presencia de migraciones, de autoridades nacionales que puedan de alguna forma controlar el contrabando, la minería ilegal, la exportación de oro o de pronto el narcotráfico. Entonces hay dos panoramas que en Puno se ven ya claramente establecidos. Sin la autoridad policial ni aduanas, fácilmente sale el oro ilegal de Puno, fácilmente ingresa el contrabando y fácilmente también el narcotráfico ejerce sus actividades. Entonces, a quien le conviene más este tipo de paros, tomas de Lima, anunciadas paralizaciones, es a la economía informal e ilegal en Puno. Ahora, usted señala un tema bastante neurálgico y esto en realidad ya en reiteradas oportunidades se ha visto, ¿no? La manera como se aprovecha todo este desorden, el caos, la anarquía que se puede registrar a partir de estas paralizaciones, de estas protestas, para sacar provecho de la economía ilegal. Pero ¿tienen alguna capacidad estos señores que fungen de dirigentes para poder empujar a una paralización? ¿O esto ya ha perdido el peso que tuvo hace 2 meses, 3 meses? A nivel de la población, yo creo que ya perdió la credibilidad fundamentalmente. Sin embargo, tras de los dirigentes existen economías ilegales y eso es lo que se escucha en los pasillos de Puno, que las economías ilegales están inyectando algún tipo de dineros a los dirigentes a fin de que estos puedan convocar con el cliché de que es una paralización en contra del gobierno, una paralización política, puedan convocar y ellos, las economías ilegales, obviamente invierten para efectos de crear anarquía y dentro de la anarquía ejercer sus economías ilegales, valga la redundancia. Pero a nivel de la población, por lo menos hay que dividir en Puno dos cosas bien claras. Existe una población urbana que está en absoluta contrariedad, en absoluto rechazo a cualquier paralización, porque Puno durante este 2023 se ha visto absolutamente perjudicado en su actuar diario, en su economía local, en su turismo. Entonces hay un rechazo de parte del área urbana. Sin embargo, el área rural, que es más vulnerable y es más fácil de manipular, sí a veces sigue las instrucciones de algunos dirigentes que, como le reitero, estos dirigentes a su vez están monitoreados por economías ilegales y no solo monitoreados, sino también subvencionados, financiados. Entonces acá el panorama es de dos partes. El día de hoy en Azángaro se ha tratado de hacer una paralización, una toma de carreteras con gente, es decir, que ya no ponen piedras, sino pretenden sentar a todas las personas en las carreteras. En puridad, desde el punto de vista jurídico, es lo mismo, o sea, interrumpir el tránsito poniendo piedras o poniendo seres humanos
es la misma intencionalidad, existe el dolo de interrumpir y se configura el delito de interrupción a los medios de transporte o de comunicaciones. Entonces, la forma o el cambio de la forma de lucha es la misma, ilícita, cometiendo ilícitos. No hay un nuevo planteamiento para que en Puno se pueda dar, primero, otras pretensiones, una plataforma de lucha diferente, que sea por el progreso de Puno, pidiendo más obras, más presupuesto, etcétera. Simplemente se mantiene esta pretensión política de la renuncia de Dina Boluarte, que se ha desmerecido absolutamente, que ya Puno, bueno, en su mayoría ya no cree en ello. Entonces, como que los dirigentes y la masa que está en cuestión de estos paros ya ha perdido el horizonte, no sabe cuál es la pretensión, ingresan en unos vaivenes, se contradicen, hablan de toma de Lima, la toma de Lima tampoco ha sido tan efectiva y no lo va a ser. Entonces yo pienso que hay una absoluta contradicción en todo este tema. Ahora, doctor Belón, hay otro aspecto, ¿no? El efecto económico que se ha registrado hacia Puno con las paralizaciones, con las protestas de fines del año 2022 y a inicio de este año, ¿no? El presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, el señor Francisco Aquise, en distintos medios de comunicación, ha hecho más o menos una proyección de lo que se ha perdido, ¿no?, en estos 2 o 3 meses, cerca de 295 millones de soles, ¿no? Pero el otro impacto es en el tema laboral. El otro impacto es en el tema de los agentes económicos, el turismo, por ejemplo. El turismo ha sido sumamente golpeado. Y el otro, el paso a la informalidad. Entonces, ¿de qué manera esto se puede recuperar cuando no vemos voluntad de parte de las autoridades y tampoco vemos una reacción proactiva de parte del propio gobierno? O sea, Puno tiene muchas demandas, ¿no? Incluso ya hay indicadores que colocan a Puno en una situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Si uno un poco echa la mirada al Instituto Peruano de Economía, al IPE, o al propio Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en una situación como la que se presenta ahora? Mire, yo creo que acá el trabajo fundamentalmente es del Ejecutivo Nacional, porque el Ejecutivo Regional, que está configurado por el señor Richard Hanco, lamentablemente no hace un planteamiento claro al Ejecutivo Nacional, es decir, a la Presidencia de la República, al Consejo de Ministros, respecto a medidas que pudieran mejorar la economía de Puno en el ámbito turismo, en todos los ámbitos que usted ha mencionado y que han sido duramente golpeados. Pienso que las medidas son para Puno fundamentalmente de largo plazo, y una de las medidas de largo plazo que podría de pronto el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo de Ministros empujar es proyectos de data antigua que Puno ansía con muchos años de antigüedad, como por ejemplo la zona franca. Puno es una región fronteriza en el que hay una ciudad que es Juliaca, donde existe muchísimo comercio internacional, existe el mercado internacional Tupac Amaru, donde hay mucho producto y que ingresa a veces de contrabando. Entonces, esta coyuntura hizo que hace algunos años se plantee la creación de una zona franca, no solamente agrícola, sino comercial. Entonces, esta medida de impulsar, en este gobierno de la señora Boluarte, impulsar nuevamente el tema de la zona franca sería una buena medida para que Puno se reactive, y a su vez también crear la zona franca turística. La zona franca turística, que no existe en el Perú, que podría ser una innovación bien interesante, es una zona donde se da a los turistas las mayores facilidades, se exonera de una serie de pagos, se da una serie de facilidades económicas, y eso para atraer el turismo mundial. Los turistas en el mundo acuden mucho a las zonas francas turísticas porque saben que ahí el gasto es mucho menor. Entonces, Puno podría ser, a través de las zonas francas, estando en frontera, una de las regiones con mayor reactivación. Sin embargo, de parte del Ejecutivo no se nota absolutamente ninguna de estas medidas de fondo. Como le digo, hay otras medidas que podrían ser la descontaminación del lago Titicaca, que es un problema absolutamente álgido. No solo Puno, sino todas las ciudades circulacustres en estos momentos están respirando residuos coprocólicos. Entonces, yo creo que eso tiene que llamar la atención del Ejecutivo.
cuando el Ejecutivo Nacional, cuando la señora Boluarte inserte proyectos de ámbito nacional, no solo presupuestos, sino proyectos, o cree una autoridad nacional descentralizada para la reactivación de Puno, que ha sido duramente golpeada y que ha manifestado durante este último año su malestar, su descontento, que ha manifestado a nivel nacional que Puno es una de las regiones más olvidadas del Perú, una de las regiones con menor desarrollo en relación a Arequipa, a Cusco o a cualquier otra ciudad. Entonces yo pienso que la señora Boluarte, más allá de cualquier tipo de resentimiento, debería ver como a un hijo que necesita una atención especial a través de estos grandes proyectos, como lo repito, zona franca turística, zona franca comercial, la descontaminación del Titicaca, la autopista Puno-Arequipa, entre obras de gran envergadura. Bueno, lo cierto es que el Ejecutivo debería darle una mirada mucho más directa a Puno, ¿no? Generar una agenda de acciones concretas, ¿no? Pero en honor a la realidad eso no existe, ¿no? ¿Cuál cree usted también que sea el otro desencanto que se está mirando en Puno, ¿no? Hasta hace 3, 4 meses la oferta política era echarle una mirada a lo que en algún momento significó Bolivia, ¿no? Para algunos observadores, ¿no? Un país con crecimiento, un país que de alguna u otra manera había generado expectativas. Y lo cierto es que en estos momentos Bolivia está en un colapso. Esto también puede marcar un desencanto mirando el espejo boliviano muy cerca de la frontera para que muchas personas digan, un momento, acá en el Perú podemos hacer las cosas mejor y no saltarnos la garrocha como lo que ha ocurrido en Bolivia. Sí, efectivamente, Puno, fundamentalmente las provincias de Desaguadero o de Chucuito, que está integrado por el distrito de Desaguadero, Yunguyo, que es otra provincia, Ilave, el Collao, que es otra provincia que ha dado noticias malas los últimos tiempos, y el Puno mismo, así como Juliaca, son provincias fronterizas, que fundamentalmente su actividad económica la tienen basada en el comercio internacional con Bolivia. Entonces, yo pienso que el hecho de que se hayan visto estas provincias un poco atraídas o de repente esperanzadas en poder relacionarse hasta algún punto anexarse al país boliviano, era una salida ya que existía una desatención absoluta, diríamos, del gobierno nacional. Y le digo una desatención absoluta porque no se trata solo de enviar dinero o presupuestos. En Puno está probado que no existen gobernadores regionales con capacidad administrativa, con capacidad de administración o gerencial para poder plantear grandes proyectos de desarrollo para Puno. Es por eso que Puno, yo le digo con mucha tristeza, yo soy puneño, pero yo recorro mucho el Perú por razones de mi profesión, estoy en Cajamarca, en Cusco, en el oriente, etcétera. Normalmente siempre viajo y me doy con la grata sorpresa de que todas las regiones del Perú progresan, mejoran, tienen autopistas, tienen pistas, tienen infraestructura, tienen desarrollo, hay irrigación, etcétera. En cambio, en Puno no. Adicionado a que en Puno el clima es muy agreste, es un clima muy difícil para temas de agricultura, de ganadería. Entonces yo pienso que el desencanto de la región Puno es de un absoluto abandono de parte de la capital. Lamentablemente en Lima no siente, tanto los funcionarios, ministros, no sienten lo que sucede en Puno, no lo viven. Y si es que visitan unas horas porque van en el vuelo de la mañana y regresan al vuelo de la tarde. Y visitar en vuelo de la mañana pues no es lo mismo que quedarse unas semanas, unos meses, vivir allá, estar con la población y tener el sufrimiento que tiene una región más allá, olvidada por el Ejecutivo, también pues con las inclemencias del clima. Entonces yo pienso que ante este desencanto del país vecino por lo expuesto por usted y el desencanto por el abandono del Ejecutivo Nacional, creo que Puno se ve entre la cruz y la espada y busca como una solución, al menos el área rural busca como una solución las protestas, a veces un poco violentas, las protestas un tanto difíciles, ¿no? Con esto no quiero justificar, pero hay un desencanto que merece que el Ejecutivo en este momento le ponga debida atención y que planteen proyectos, programas de largo alcance y de recuperación y reactivación muy fuerte para Puno. Culmino este sector con lo siguiente.
Si es que hubiera una zona franca comercial, la gente de Desaguadero, de Puno, de Yunguyo, no estaría pensando en cerrar carreteras, estaría pensando en llevar con mercadería, traer mercadería, comercializar. Los niños estarían en otro trámite, en buscar universidades que ofrezcan facultades de administración de empresas, de marketing, yo qué sé. Es decir, la mentalidad cambiaría absolutamente. Y ojalá que las autoridades, tanto del gobierno central, el Ejecutivo, como las autoridades de los gobiernos subnacionales, pongan mucha atención, ¿no? Pero acá lo que se necesita es decisión política y necesita liderazgo. Yo le agradezco la gentileza que siempre tiene con nosotros, doctor José Belón Jara, por atender esta comunicación con Conexión Perú a través de RCR. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, señor Hernández. Un gusto, un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas gusto. Tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.